Ahora sí, muy buenas noches con todos los presentes. Queridos participantes, mi nombre es Jeremy y soy el coordinador regional sur, CPPC SOCIMEP. A nombre de la Junta Directiva le damos a todos la cordial bienvenida a esta ya nuestra última sesión de proyecto de capacitaciones de gestión denominada Cómo ser un director CPPC y no morir en el intento. En esta oportunidad daremos inicio a la ponencia Estrategias para elaborar un análisis situacional de mi comité local. Para eso tenemos la presencia del médico cirujano, la doctora Catherine Pérez Acuña Medina. La doctora es médico residente de Administración y Gestión de Salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es médica cirujana egresada de la Universidad San Martín de Porres, miembro del comité editor de la revista de cuerpos médicos del Hospital Nacional Almazora Aguinaga Senjo de Chiclayo, Perú. Es asesora de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Perita Siembe. Es paz directora del Comité Permanente Académico Siembe y es autora de artículos de investigación publicados en Scopus, Cielo, Redadic y PubMed. Em, al, al- Al resto de participantes agradecemos su participación en esta ponencia y queridos participantes también les recordamos que estamos brindando una constancia para la participación a quien no tengan un mínimo del 70% de asistencias en las capacitaciones. Por ello, al final de la ponencia se estará compartiendo un link de pase de lista. Asimismo, recordarles que la grabación de esta ponencia será compartida a través de las redes sociales de YouTube CPPC SOCIMEP. Aclarando esto, le damos el pase a nuestra ponente. Bienvenida, doctora Catherine. Buenas noches. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, se escucha. Ok. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, me alegra saber que están tocando temas un poquito relacionados a la gestión, que es algo que creo que desde pregrado la tenemos un poco olvidada, ¿no? Vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla y me avisan, por favor, si es que ven. Ok. Sí, sí logran ver la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve la pantalla y se escucha muy bien. Ok, genial. Bueno. Cuando me dieron esta ponencia de estrategias para un análisis situacional de un comité local, ¿no? Básicamente es a lo que ustedes se dedican ahora en SOCIMEP o en las sociedades científicas a las que representan, empecé a indagar un poco en lo que hacemos nosotros en salud, ¿no? Porque básicamente nosotros que somos, o ustedes que van a ser profesionales de salud, el análisis de situación de salud es muy importante para la toma de decisiones en general, ¿no? Entonces, yo dije, ellos también deberían hacer un análisis de situación que les permita tomar decisiones, que no sea un mero documento o un mero informe en donde pongan cómo estamos y ya, ¿no? Creo que la idea de esto es básicamente que de todo lo que ustedes hagan, del análisis que hagan, salga una lista de problemas, una lista de recomendaciones y que finalmente les permita tomar decisiones dentro de su comité en base a lo que ustedes encontraron, ¿no? Entonces, para iniciar un poquito con el análisis situacional, quiero que entiendan que ustedes ahora son una organización. Entonces, ¿por qué? Porque una organización, como lo coloqué acá, ya es la asociación de dos o más personas que trabajan juntas, que le hacen de una forma estructurada, que tienen su organigrama, ¿no? Y están siempre dirigidas a alcanzar un objetivo o uno o más objetivos específicos y que son comunes a toda la organización. Entonces ustedes son una organización, tanto SOCIMEP como sus propios comités locales son una organización y tienen que actuar y hacer sus actividades como tal, es decir, de forma organizada, valga la redundancia, ¿no? No solo empíricamente, sino paso a paso de acuerdo a lo que tienen que hacer. Y bueno, el objetivo es el fin que en este caso su comité desea lograr, ¿no? Su organización, que es su comité en este caso, ese es el objetivo, es el fin, la razón de ser de su comité. Ustedes tienen que preguntarse, ¿para qué existe mi comité? ¿Qué es lo que hago en este comité? ¿No? Entonces, ¿y qué es lo que no hago? Entonces, de acuerdo a eso, determinas cuál es tu objetivo, cuál es tu fin.
Y administrar un comité o administrar una organización es planificar, organizar, dirigir y controlar el trabajo de todos los miembros de esa organización y usar todos los recursos que tengan para lograr ese objetivo que ustedes ya se plantearon antes. Entonces, como ven, administración incluye 4 procesos principales, que es planificar primero, organizar después, dirigir y finalmente controlar. Pero tú no puedes llevar a cabo ninguno de estos 4 procesos. A todo ello se le conoce proceso administrativo, para que lo sepan. No puedes realizar ninguno de estos 4 si no sabes qué es tu organización, qué hacen, qué problemas tienen, qué beneficios tienen, qué amenazas. Entonces, tú no puedes empezar si no conoces nada de tu organización. Y justamente para eso es el análisis de situación. Entonces, como les decía, el proceso administrativo tiene 4 fases, que quiero que las entiendan y las sepan porque cada una de ellas lleva a la siguiente, y el análisis de situación da pie al inicio de este proceso administrativo. Entonces, cuando tú planificas, ya te preguntas directamente, ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son mis objetivos, no? Luego organizas, ves todos los recursos que tienes y distribuyes tus recursos, tanto personas como tecnológicos, como económicos, materiales, financieros o lo que tengas, lo organizas para cada uno de esos objetivos que planificaste. Y luego direccionas. La dirección ya es en la marcha. Tú verificas que todo lo que programaste en tu plan, al inicio de tu gestión, podríamos decir, verificas cómo se está haciendo y si está haciéndose de acuerdo a lo que tú planeaste hacer. Eso es direccionar, es estar todo el tiempo constantemente monitoreando que todo lo que planificaste se haga. Y el control es cuando ya pasó todo el año y tú das cuenta de cómo se hizo lo que planifiqué. ¿Se hizo bien? ¿Se hizo mal? ¿Cumplí mis objetivos o no? Entonces, este ciclo no puede hacerse si no se tiene información previa. Sí o sí necesitamos planificar. Como en salud, no podemos tirar o tomar decisiones de la nada, son todas basadas en información. Y justamente quería entrar en el primer paso, que es la planificación. El análisis situacional está considerado por algunos autores dentro de la planificación o de la planeación y por otros como un paso previo. Sin embargo, siempre tiene que estar antes de la planificación. Entonces, estos elementos básicos para planificar consideran a la situación inicial como prioridad, como el inicio de toda la planificación. Como les decía, si tú no conoces cuáles son tus problemas, cuáles son tus oportunidades, no puedes irte de la situación actual en la que estás a pensar cómo quieres que sea el futuro. Entonces, si tú no sabes cómo estás, no vas a hacer una situación deseada, porque tú podrías estar haciendo una visión con una situación en la que ya te encuentras. Entonces, ¿por qué? Porque no la conoces, no conoces cómo estás ahora. Entonces, si tú conoces cómo estás ahora, tu visión tiene que ser un poco más allá, ¿verdad? O sea, tu futuro deseado ya es tu objetivo, es tu visión, la meta a la que quieres llegar es diferente a lo que ahora te encuentras. Entonces, como ven en este gráfico básico, la situación inicial es importante en la planificación. Y es todo un círculo que inicia con la situación inicial, ¿no? Valga la redundancia, creas tu plan de acción, llegas a tu situación deseada y luego haces la evaluación. Y la retroalimentación, y luego tomas decisiones y regresas otra vez a analizar cómo te encuentras. Entonces, esta situación inicial no es solamente de un día o de un momento. Este ciclo que ves acá nos quiere decir que la situación inicial se repite constantemente y se tiene que evaluar constantemente. No es necesariamente que yo me evalúe ahora y de acá no sé más de mi institución o no sé más de mi organización, hasta acá y acá terminó el proceso. No. Tú evalúas, verificas cómo estás y obviamente se genera una nueva situación inicial. Y así sigue el proceso de crecimiento, ¿no? A esto se le conoce como mejora continua. Todo el tiempo estás mejorando de acuerdo a la situación en la que te encuentras. Entonces, aquí, en esta partecita de situación inicial, es en donde está el análisis situacional. Y el análisis situacional
es básicamente preguntarte, ¿qué está ocurriendo en mi organización? ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué va a pasar en el futuro? Todas estas preguntas se pueden responder con el análisis situacional. Esta es una herramienta que es útil para planificar, es útil para conocer a tu organización, pero no es simplemente responder las preguntas, como les dije antes, empíricamente, desordenadamente. Un análisis situacional es una metodología y tiene que ser ordenada y sistemática. No puede ser simplemente hacer un documento con toda la información de cómo está la organización ahora o el comité local y ya ese es mi análisis situacional. No, tiene una metodología y es importante entender y la vamos a ver más adelante. Entonces, lo que una empresa en general o una organización, cualquier institución busca con el análisis situacional es tomar decisiones correctas que finalmente logren la eficiencia y la eficacia, ¿no es cierto?, de la organización, que se logren todos los objetivos y que estos se logren con la optimización de recursos posible, ¿no?, con la máxima optimización de recursos posible. Entonces, ustedes tienen que ver a su comité como eso. Su comité tiene que apuntar a la eficiencia, a la eficacia, y lo van a hacer a través de todo el proceso de administración, iniciando obviamente con el análisis situacional. Entonces, vamos a desarrollar cada pregunta. Si tienen preguntas en el intermedio, me las hacen también. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Es la primera pregunta que se hacen cuando tienen que hacer un análisis situacional. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo estoy? Tienes que aclarar diversas características de tu organización, clasificar tu organización, hacer definiciones de todo lo que no entiendes, desglosar todas esas definiciones, toda la información que tengas, jerarquizarla, evaluarla. Entonces, toda esta información es heterogénea. Por ejemplo, uno de los principales problemas que se tiene en Perú para hacer el análisis de situación de salud es la información. La información es heterogénea y está en silos en diferentes lugares. No tenemos sistemas de información interoperables entre sí que permitan ir todos a una sola base de datos y de ahí analizar y todo hermoso. No. Lamentablemente la información es heterogénea, la tienen por aquí, la tienen por allá y está toda dispersa. Entonces, justo más adelante les voy a poner algunas recomendaciones y una de ellas es tratar desde ahora que ya conocen un poco de esto, que toda su información esté recopilada en una sola carpeta, en un solo drive, que no la tengan diversa o dispersa por todos lados, sino que traten de organizarla de tal forma que esté disponible al momento que ustedes quieren hacer su análisis de situación de salud, bueno, del comité en este caso, ¿no? Entonces, toda esa información, lo que van a hacer es aclararla. Como les decía, aclararla, clasificarla, definir bien qué información es, desglosar toda la información posible, jerarquizarla si es necesario y finalmente evaluarla. A todo esto se le conoce como análisis situacional. Esto es el análisis situacional como tal, pero esa es la parte inicial. No nos dice nada más que quiénes somos y qué está ocurriendo, qué es lo que le pasa a mi organización. Ahora, este análisis situacional da cabida a que tú te hagas otra pregunta que es, ¿por qué ocurre esto? ¿No? Entonces ya viene el por qué. Empezamos un poco más profundo, tú te das cuenta, no sé, mis publicaciones o las publicaciones dentro de este comité solamente fue una, ¿no? Y mi meta el año pasado eran 10, ¿no? Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? por un ejemplo. Entonces, la situación, el análisis situacional es qué está pasando es, mis publicaciones son menores a las que yo decidí, ¿no? O a las que puse como objetivo. ¿Y por qué ocurrió eso? Es la segunda parte. Tienes que ver cuál es el problema, que en este caso sería publicaciones bajas, ¿no? Y hacer una comprensión de la causa. Entonces tú puedes hacer muchas metodologías, lluvia de ideas, un focus group, entrevistas, encuestas, lo que quieras, para hallar la causa de esto, ¿no? Y esto ya se le conoce como análisis de problemas, porque dentro de tu análisis situacional vas a sacar una lista de problemas y todos esos problemas luego los vas a analizar y vas a ver cuáles fueron sus causas. La tercera pregunta que te haces, bueno, ya sabes
que tuviste un problema, que cuál es la causa de este problema o cuáles son las causas de este problema, te preguntas qué voy a hacer ahora, qué curso de acción voy a seguir. Y de esto te van a salir miles de alternativas para solucionar ese problema y obviamente vas a elegir la alternativa con máxima utilidad o que tenga menos costo o la que sea más conveniente para tu comité, ¿no? O la que sea más factible, la que sea más viable de repente. Y ahí ya empiezan las decisiones. Por eso les decía que el análisis de situación no es solamente un informe de qué es lo que está pasando. Es como en las investigaciones, no es solo una descripción, sino existe un análisis más profundo que al final te permite tomar decisiones. Entonces, aquí es donde empieza el análisis de decisiones. Y luego, no se queda solamente ahí, porque bueno, ya, tuviste el problema, tuviste la alternativa, decidiste solucionar esa alternativa, pero puede ser que tu comité siga teniendo una amenaza externa o una amenaza interna, o una debilidad interna o una amenaza externa, que pueda generar problemas en el futuro. Y la idea del análisis de situación y de la planificación como tal es prever el futuro. Obviamente no lo vamos a saber totalmente, pero planificar quiere decir estar preparados para lo que pueda ocurrir. Entonces, en el análisis de situación, tenemos que pensar en qué problemas podríamos tener en el futuro. Supongamos que un comité local, por decir, o una sociedad, se quedó sin dinero, ¿no? Entonces, o tiene dinero justo para este año, supongamos, ¿no? Solo un ejemplo. Ya se sabe o se sabría que el próximo año no va a tener dinero, ¿verdad? Entonces, ese es un problema futuro que no lo están teniendo ahorita, pero que ya luego de todo el análisis situacional que hicieron, se dan cuenta que para el otro año no les va a alcanzar el dinero. Entonces, eso significa planificar. ¿Por qué? Dentro de tu planificación, tú vas a hacer objetivos o actividades que te permitan obtener fondos dentro de ese año y prevés el problema, ¿no? que va a ocurrir el otro año. Entonces, es tener una perspectiva del futuro, conocer o por lo menos tener una idea de cuáles podrían ser tus problemas futuros y tomar acciones preventivas y correctivas. Esto ya es el análisis de problemas potenciales, ¿no? Entonces, como ven, el análisis situacional tiene como 4 ramas, ¿no? El análisis situacional como tal, el análisis de problemas, el análisis de decisiones y el análisis de problemas potenciales, ¿no? Entonces, no solamente es en el que cómo estamos y ya. Entonces, paso a paso, vimos ya que el análisis situacional es la primera parte. Ese análisis situacional básicamente consta de reconocer todos los asuntos relacionados a tu comité. Todos los asuntos, buenos, malos, internos, externos, económicos, o sea, económicos, materiales, tecnológicos, ¿no? Entonces, es la primera parte, el primer paso, reconocer tus asuntos. Y para mí, reconocer los asuntos puede tener miles de metodologías. Hacer un análisis de situación no tiene una estructura estricta, ¿no? de cómo se tiene que hacer, pero hay distintas metodologías que pueden incluirse dentro del análisis. Entonces, como son un comité y también una sociedad que obviamente todos tienen mucha carga académica también, no tienen que hacer el análisis más exhaustivo posible, pero sí lo más práctico. Entonces, para mí lo más práctico es hacer un análisis FODA, que es lo principal que tienen que hacer, que lo utilizan hasta las empresas más grandes, más exitosas. El análisis FODA es muy práctico. Sin embargo, el análisis FODA no simplemente es sentarse con tu grupo y decir, ya, ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras oportunidades y nuestras amenazas? No solamente es así. Todo lo que ustedes pongan en esta tablita del análisis FODA debe tener un sustento. ¿Y por qué digo sustento? Porque si no, simplemente sería que se reúnan y, bueno, deciden qué poner y listo, ¿no? Tienen que tener un sustento. ¿Por qué tú dices que tu fortaleza es esto? ¿Por qué dices que tu debilidad es esto? ¿Por qué dices que tu amenaza es esto? Entonces, antes de explicarles esta parte, les voy a decir, para eso están todos los recursos y metodologías habidas en el mundo, ¿no? Entonces, ellas es lo que nosotros ya conocemos, de repente ustedes también,
los datos estadísticos, la información, la data cuantitativa. Entonces, todos los datos que tengan, como les decía antes, una de las recomendaciones es tener toda su información recopilada en una sola carpeta, que no esté dispersa, ¿no? Entonces, todos los datos que tengan, los acumulan, y ustedes pueden tenerlos como datos así, simplemente datos, número de publicaciones, eh, cada publicación descrita, ¿no? Todas las personas que están inscritas a este comité, número de actividades, no sé, dinero disponible, entonces todos estos son datos. Y de acuerdo a esos datos, ustedes van a hacer su análisis, no solamente lo van a decir por decir. Entonces, otra recomendación que les puedo dar que es hacer los indicadores. Indicadores, ¿por qué? Un indicador no es un dato común, ¿no? Es ese valor que puede ser comparable con otros comités, con otras organizaciones, y que te va a medir una situación como tal. Por ejemplo, ustedes pueden tener un indicador, no sé, total de publicaciones, supongamos que estamos en el comité CEPAIS, ¿ya? Entonces, número de publicaciones relacionadas a atención primaria de salud, o bueno, porcentaje de publicaciones relacionadas a atención primaria de salud. Su indicador pueden armarlo fácilmente, número de publicaciones que estén relacionadas a atención primaria de salud sobre el número total de publicaciones. Y ese es un indicador así básico. Entonces, pueden plantearse indicadores que no sean excesivos, pueden ser 2, 3 para todo su comité, y con esos indicadores ya todos los años ustedes van a estar verificando cuántos lograron, ¿no? Supongamos que para este año ustedes dicen que el 30% de las publicaciones deben ser en atención primaria en salud. Bueno, llega fin de año, se dan cuenta que lo lograron. Para el próximo año, obviamente, su indicador puede mejorar. De repente le colocan, quiero que mi meta de indicador sea 40% el siguiente año. Entonces, si tú tienes un indicador que te trace todos los años lo mismo, puedes ver un crecimiento. Si tú no tienes indicadores, no puedes hacer una tendencia, ¿cierto? Igual con los datos eh, numéricos simples, ¿no? Por ejemplo, número de publicaciones como tal, también, ¿no? O sea, si mides el mismo número todos los años, puedes crear una tendencia y vas a ver cómo vas. Entonces, recursos, metodologías son datos estadísticos e indicadores. Por ejemplo, eh, para hacer el análisis FODA, ¿no? Una de las fortalezas es algo que ustedes hagan bien. Vamos con el mismo ejemplo de las publicaciones en atención primaria de salud. Entonces, si el año pasado logramos cumplir la meta de porcentaje de publicaciones relacionadas a atención primaria en salud, quiere decir que es una fortaleza, porque lo estamos cumpliendo. Entonces, ya tienes un sustento para lo que vas a colocar acá, ¿no? Entonces, una fortaleza puede ser, ¿no? Equipo, no sé, comprometido con las publicaciones en atención primaria en salud, ¿no? O un equipo conocedor de atención primaria en salud. Entonces, ya tienes una fortaleza por ahí, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a datos, a información, a números. Ahora, otro tipo de metodologías que a veces entendemos que cualquier cosa que sea un sustento tiene que ser datos numéricos, y no necesariamente son datos numéricos. Haciendo entrevistas también puedes obtener información, que puede ser cualitativa, porque este análisis FODA tiene mucho de cualitativo, también cuantitativo, pero mixto en general. Entonces tú puedes hacer entrevistas a o sea, a todos si quieres, o a unos cuantos de los que pertenecen a tu comité, pero no solamente a ellos, sino también a tus usuarios externos. Entonces, dentro de una organización existen usuarios internos, que son los miembros de tu comité en este caso, y los usuarios externos son la población a la que ustedes van dirigidos o dirigidas, ¿no? Entonces pueden hacer entrevistas diversas para conocer qué es lo que ellos opinan de ustedes, cómo los perciben, qué consideran que se debe mejorar. Entonces, de ahí pueden obtener muchísima información de una entrevista. Incluso a ustedes mismos, por ejemplo, el director del comité académico puede ir, entrevistar a todos los miembros de su comité y hacer unas preguntas básicas, y con esa información luego sistematizarla y ver, ¿no? ¿Qué es lo que más se repite en todos? De repente todos están diciendo que el comité
no sé, no hay liderazgo en el comité, supongamos, ¿no? Estoy diciendo algo así, ¿no? Em, bueno, todos dijeron lo mismo, entonces eso es una debilidad y lo colocas acá, ¿no? Entonces, ¿de qué carece ese comité? De liderazgo. O quizá todos dicen, el comité está muy desorganizado, no sé qué hacer cuando estoy dentro del comité, no sé qué proceso seguir, qué procedimiento hacer, no sé qué, si quiero hacer este documento, no hay un manual que me diga cómo tengo que hacer paso a paso eso. Ah, bueno, esa es una debilidad, ¿no? Entonces, la información se puede obtener de cualquier lugar. Puedes hacer encuestas para sistematizarlo también más rápido, ¿no? Preguntas ya para marcar y encuestas así, ¿no? Puedes hacer un focus group, puedes reunir a todos los miembros de tu comité o a uno o dos miembros con un estudiante de tu universidad, con, no sé, con una autoridad de tu universidad, diversos actores que participen en la actividad que tú realizas como comité. Por ejemplo, CEPAIS puede reunir a estudiantes de la universidad, estudiantes que pertenezcan a la sociedad, estudiantes que pertenezcan solo a la universidad y no estén en la sociedad, porque a veces su opinión es importante para ver en qué pueden mejorar, por qué no se unen, ¿no? Los propios miembros del comité, los directivos de la sociedad, de repente un profesor de la universidad, entonces todos los actores que ustedes consideren que podrían aportar información a su comité y dar una percepción diversa de lo que tienen, pueden hacer un focus group y hacer una lluvia de ideas de todo lo que les digan y de ahí sacar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Ahí pueden ver qué amenazas tienen, qué oportunidades tienen, ¿no? Entonces, todo esto, el FODA es así, se realiza en base a información cualitativa, información cuantitativa, diversa de diferentes actores, no solamente de los mismos directivos, sino de todos, de los miembros, de los no miembros, de los docentes, de todos los que ustedes consideren que están involucrados con su comité, ¿no? Entonces, de esa forma se hace el análisis FODA. Entonces, ahora vamos ya al FODA como tal. Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, lo han visto, es muy práctico, muy sencillo de hacer. Fortalezas y debilidades es el análisis interno, todo lo que está dentro de su organización. Oportunidades y amenazas, todo lo que está fuera, ¿no? Entonces es muy fácil de ver. Fortalezas, lo que ustedes hacen bien, de acuerdo a todos los datos que les comenté antes. ¿Qué cualidades tiene su comité que no tengan otros comités de repente, o que no tengan otros comités de otras sociedades o de otras universidades? ¿Qué recursos tienen? ¿Qué elementos tienen? ¿Qué bienes pueden tener? De repente este comité de ese país tiene un aula, ¿no? Disponible todos los miércoles. Bueno, eso es uno, puede ser, ¿no? No, le pertenece obviamente al comité. O toda la sociedad tiene un, no sé, un proyector, por ejemplo, un bien, ¿no? Tiene un proyector disponible. Eso es una fortaleza también. O sea, todo lo que ustedes consideren que es fortaleza lo colocan ahí. Absolutamente todo. Debilidades, lo que ustedes consideran que carecen, que les falta, lo que otras organizaciones puedan hacer mejor, los recursos limitados que tengan, actividades que estén poco claras. Por ejemplo, no sé, el comité de académico, hay una actividad que realiza ese comité, pero el otro también lo hace y a veces lo hacen los dos, entonces no están muy claras las funciones, no están muy claras las actividades que tienen que hacer, eso puede ser una debilidad. Porque como les decía, es importante conocer a su comité, saber cuál es su misión, cuál es su visión y a qué se dedica, ¿no? Entonces, si hay algo que esté flojo por ahí, también puede ser considerado una debilidad porque te lleva a dirigir la organización sin rumbo, ¿verdad? Y luego la otra parte, que es oportunidades y amenazas. Oportunidades, de repente hay áreas nuevas que puedan ser exploradas por tu comité y que nadie más lo hizo, ¿no? O no hay competencia. También en organizaciones financieras la competencia es importante, pero también en la parte académica, de repente no hay tanta competencia en un tema específico, en una actividad específica a la que ustedes se dediquen, entonces eso también es una oportunidad, ¿no? Porque les ayuda a crecer a ustedes como sociedad o como comité. Puede ser las necesidades no cubiertas en población objetivo. Y por ejemplo acá, lo que les decía antes del focus group, que podrían ustedes invitar
también a los estudiantes que no son miembros de la sociedad o a estudiantes que no son miembros de su comité, para entender por qué ellos no decidieron entrar a la sociedad o por qué ellos no decidieron entrar al comité. Entonces, ver ahí, pueden ver ustedes diversas necesidades que pueden tener los estudiantes de la universidad que no son miembros y que nadie las está cubriendo, que no hay una organización estudiantil que las cubra, y esa puede ser una oportunidad, ¿no? Y el apoyo externo también es una oportunidad, el apoyo de docentes, asesores, de la universidad misma, de organizaciones, convenios que puedan tener, todos esos van en oportunidades. Amenazas, nuevos competidores, ¿no? De repente si dentro de la misma universidad nace otra sociedad, supongamos, ¿no? Con un comité igual, bueno, esa es una amenaza, ¿no? No es que, bueno, van a pelearse entre ustedes, pero es una amenaza para las actividades que ustedes realizan, porque obviamente ya hay otra persona que hace lo mismo, ¿no? Y al final, esta amenaza, cuando ustedes terminen el análisis, pueden buscar una solución para que de repente la actividad que ustedes hacen sea diferente a la que ellos ofrecen, ¿no? Otra amenaza, desinterés de la población objetivo, nuevas tendencias o cambios en la tecnología, en el pensamiento, en lo que fuera, que de repente ustedes consideren que pueda amenazar al, a la sociedad, y el poco apoyo externo, que bueno, siempre ocurre también en que a veces universidades no apoyan como debería ser, o docentes, o no tienen a nadie que los apoye, están solitos, es una amenaza también. Entonces el análisis FODA es súper resumido, es muy concreto, práctico, pero no se olviden que siempre tiene que estar basado en datos, recursos y metodologías. No solamente es así, como a veces lo hemos hecho, ¿no? Me incluyo porque cuando estaba en la sociedad hacíamos así. Nos reuníamos solo los que estábamos en el comité y decidíamos qué era fortaleza, qué era debilidad, y claro que algunas cosas estaban bien, pero no teníamos todos los datos, ¿no? Luego de que reconoces los asuntos, desglosas y aclaras cada asunto en este paso previo, priorizas. Dentro de esta lista de fortalezas, debilidades, puedes encontrar diversos problemas, una lista de problemas, que pueden ser las mismas amenazas, las mismas oportunidades, incluso a veces hay problemas que se generan de las fortalezas. Por ejemplo, yo hago bien, a ver, qué podemos decir? Yo hago bien los cumis, ¿no? Es mi fortaleza. Tengo un gran equipo que organiza súper bien los cumis. Y un problema que se puede generar de ahí, supongamos. Pero tengo muchas personas o muchas comunidades que quieren que el cumi sea ahí, y no sé qué hacer, porque son como 10 comunidades a las que yo quiero ayudar. Estoy diciendo lo que se me ocurre, pero más o menos así. Entonces, de una fortaleza sí podría salir un problema. Entonces, por eso le decimos asuntos, ¿no? Asuntos porque pueden ser problemas, fortalezas, oportunidades, de todo. Entonces, toda esa lista de asuntos la vamos a tener que priorizar, porque en planificación, quiero que entiendan, no se puede hacer todo a la vez, no siempre. ¿No? Siempre hay algo más importante que hacer y algo que se puede hacer para después, pero que siempre se tiene que hacer todo, o por lo menos tratar de hacer todo. Entonces, de toda esa lista de asuntos que tengan, se tiene que priorizar con cuál voy primero, cuál es muy importante y que sí o sí tengo que hacerlo, tiene que estar como número uno de actividades, y cuáles no. Entonces, ¿cómo priorizamos? Esa es otra pregunta. ¿Cómo nosotros vamos a decidir que esto es más importante que lo de acá? Y para eso también existen miles de metodologías para hacer una priorización y poner este número uno, este dos. Yo les voy a mostrar una que se utiliza mucho en problemas de salud. Hay distintas metodologías, una más sencilla que la otra, pueden aplicarse para diferentes, pero a mí esta me parece muy práctica, también porque es un poco numérica, pero es práctica en el sentido de que ya está aquí, como ustedes ven, en esta sola lámina, ya está determinado más o menos qué es lo que vas a hacer, y te va a salir un numerito al final, y luego el que tiene más número va primero. Entonces, esta metodología, que es el método de Hanlon, se utiliza para problemas de salud, pero tiene 4 variables que son muy básicas y que se podrían
generalizar para cualquier problema, ¿no? En sí. Entonces, la primera variable es la magnitud del problema. La B, como ponen acá, severidad del problema, eficacia de la solución y factibilidad de la solución. Esta está dividida en dos partes. Te habla primero del problema como tal y luego te habla ya de la solución. Porque, ¿qué podría ser que nosotros, por ejemplo, empecemos a hacer una priorización y decidimos hablar solamente del problema y no de la solución? Podemos priorizar, supongamos que priorizamos uno de nuestras debilidades, y una de esas debilidades es no tenemos un local propio, ¿ya? Supongamos, ¿no? Esa debilidad es, y para nosotros terminó siendo muy prioritaria, porque nos parece que con eso solucionamos todos los problemas del comité. Lo ponemos en el número 1, ¿no? Y luego ponemos las demás. Y a ver, ¿cuál sería la solución de no tener un local propio? Sería, no sé, tener mucho dinero o hacer que alguien nos done un local o comprar un predio, una casa, un local o lo que sea. Pero entonces, ¿eso es factible o no? No lo puedes poner como priorización número 1 si su solución no es tan factible como de repente otras. Por eso es que este método me gusta, porque va con el problema y también con la solución. Entonces, obviamente, aquellos que son muy importantes, problemas más importantes y que tienen una solución factible, deben ir primero. Y luego van degradando de acuerdo a las magnitudes, ¿no? Entonces, la primera es magnitud del problema. Esta es una fórmula numérica que ya ha sido determinada. La magnitud del problema básicamente está diseñada para ver cómo este problema afecta y a cuánta gente afecta. Principalmente a cuánta gente afecta. Número de personas afectadas o, en su caso, número de beneficiarios interesados, supongamos, ¿no? Entonces, ya existen porcentajes. Este porcentaje lo hacen para 1000, lo hacen para 10.000, para 100.000, pero piense más o menos del porcentaje. La puntuación va de 2 en 2 hacia abajo. Si la población afectada o la población que va a ser beneficiada, si es que este problema se soluciona, es más del 50%, entonces su puntuación es 10. Si de repente es un problema chiquito y si es que se soluciona, solamente beneficiaría a 2 personas del comité, supongamos, entonces obviamente por aquí va a ser 2 o 0, dependiendo de la cantidad total de su comité o de población que ustedes hayan determinado. Entonces, con esto pone la puntuación, ¿no? Que esto es muy numérico, puede ser con 1000, de acuerdo a la cantidad de ustedes que puede ser. Ahora, ustedes pueden poner la cantidad total de beneficiarios interesados, puede ser cantidad de miembros del comité, ¿no? O si es que ustedes hicieron una encuesta, como les decía acá, ¿no? A un grupo de universitarios y les sale que los interesados en ese comité son, no sé, 10.000 personas, pongamos, o 1000 personas, o 500, o 100 personas. Sacan su porcentaje más o menos y ahí les sale la puntuación, ¿no? Pero por lo general, de preferencia, yo les recomendaría que utilicen el total de su comité, o sea, la población total de inscritos en su comité, aspirantes o titulares o lo que sea, que estén en su comité, ¿no? El B es la severidad del problema. A ver, como les decía, el problema, por ejemplo, de que no tienen un local para hacer sus actividades. Para determinar la severidad del problema es un poco más o subjetivo o puede ser objetivo. En cuestiones de salud, se pueden ver miles de indicadores cuando hablamos de un problema de salud: mortalidad, letalidad, tasa de diferentes tasas, ¿no? En cuanto a ahorita, ustedes lo que ustedes están haciendo, como no tienen tampoco indicadores para todo, que de repente tampoco es necesario, pero sí unos cuantos por ahí, pueden hacerlo de forma subjetiva. ¿Y cómo lo harían? También sería con un focus group. Y ese focus group puede ser ya con, obviamente, toda la información previa que han recolectado. Pueden reunirse diversas personas que pertenecen al comité y ponen un puntaje todos. Es decir, cada uno pone el puntaje del 0 a 10 que considere que puede ser el puntaje, ¿no? ¿Y cómo lo va a determinar? Preguntándole. Si este problema trae efectos negativos, o quizá solo es un problema que pasa desapercibido, si tiene riesgos reales, pueden ser riesgos económicos, riesgos, no sé,
de pérdida de población, de que no sé, de desafiliación del comité, diferentes riesgos, o de repente tiene muchos costos. Entonces, ¿cuál sería la severidad del problema de acuerdo a cada uno de los que participan del focus group? Todos los que participen en esa reunión ponen el puntaje que consideran que debe tener. Entonces, ellos no solamente van a puntuar a ese problema. Supongamos que tienen una lista de 10 problemas. Ellos van a puntuar la severidad a todos los problemas. Entonces, más o menos, de acuerdo a los 10 problemas, van a ir poniendo su puntuación. Y de hecho que le van a poner una puntuación de 10 o la más alta al problema que ellos consideran que es el más severo, que podría causar, si es que no se soluciona, puede causar muchos daños, muchos efectos negativos, es muy riesgoso, es muy costoso si es que no se soluciona a tiempo y todo lo que podría pasar. Entonces, cada uno puntúa y luego se hace un promedio, ¿no? Entonces, si son 10 los que participan de la reunión de priorización, todos ponen su puntaje y se promedia. Y finalmente ese es el numerito que queda para determinar la severidad del problema, ¿no? Entonces, ese sería. Luego, la eficacia de la solución. Acá pasamos a la segunda parte, que ya es eficaz tu solución? Y eficaz quiere decir que tienes esos recursos para lograrlo, ¿no? Y que si no lo tienes, obviamente la solución va a ser difícil. Entonces, le ponen 0.5, en realidad este es un margen, no es que sea 0.5 o 1.5, no, es 0.5 a 1.5. Entonces, 0.5 es que la solución para esto es difícil. Por ejemplo, el de lo que hablamos del predio, que no tenemos un local. Su solución va a ser difícil, entonces le podemos poner 0.5. Pero supongamos que el problema sea, no se cuenta con manuales de procedimientos del comité. Su solución es fácil porque básicamente es todos sentarse a a armar esos manuales, a trabajar juntos. Entonces su solución puede ser más fácil. Entonces va a depender mucho del problema. Puede ser 1.5. De repente su solución es como intermedia, ¿no? Puede ser que se requiera recursos, pero no tantos como lo del predio. 1, le podemos poner 1, ¿no? Entonces entre 0.5 y 1.5, por lo general se utiliza más 0.5, 1 y 1.5, que son como los tres valores más fáciles de colocar, lo pueden usar así para todos los problemas. Y luego va la factibilidad de la solución, de la intervención. Entonces, a ver, aquí sí tiene varias variables, pero son también fáciles de entender porque todos van a poner el puntaje que consideran, ¿no? Entonces, PEARL son como las letritas de pertinencia, factibilidad económica, aceptabilidad, recursos disponibles y legalidad. Pertinencia, ¿por qué? Porque ustedes no pueden poner una solución, vamos a seguir el mismo ejemplo del predio, una solución que sea comprar un terreno, comprar un local, si es que no es pertinente porque no tienen esos recursos, no es pertinente. No es pertinente porque no existen los recursos económicos para hacerlo, o no tienen alguien que les pueda donar, ¿no? La factibilidad económica es solamente económica, pertinencia puede ser recursos económicos, recursos, no tienen personal, no tienen personas afiliadas que se dediquen a hacer la actividad que quieren. Entonces factibilidad económica es solamente la parte económica, si es que tienen o no los recursos económicos para hacer una solución. Aceptabilidad. Puede ser que ustedes pongan, por ejemplo, mi comité, uno de sus problemas puede ser, mi comité no logra sus actividades semanales, ¿no? No sé, supongamos. ¿Y por qué no logra sus actividades semanales? Porque los miembros trabajan 1 hora a la semana, ¿no? Y ustedes ponen como solución, bueno, yo quiero que mis miembros trabajen 5 horas al día. Entonces, ¿va a ser aceptado eso? Esa es la aceptabilidad, ¿no? Tanto de las personas que trabajan dentro de su comité como los que están afuera. No se trata de imponer, sino ver que su solución sea factible para todos, ¿no? Y que sea aceptada. Entonces, la aceptabilidad es eso. Recursos disponibles, los diversos recursos que ya les comenté, y la legalidad, ¿no? Supongamos que su solución es robar un predio, estoy exagerando, ¿ya? Su solución es robar un predio. ¿Eso es legal? No es. Entonces, en esta parte, que es el D, se coloca 1 si es sí y 0 si es no. De acuerdo a todos estos, se evalúan todos estos. Basta que uno de estos diga no, ya se colocaría 0. ¿Ya? Si es que todos dicen sí, es factible. ¿Ya? Entonces,
simplemente acá también todos van a puntuar 1, 0, 1, 0 y se hace pues, se saca para todos, ¿no? Luego ya tienen todos los datos, simplemente A más B por C por D, otra vez, ¿no? A más B por C y luego por D. Esto les va a arrojar un numerito para cada problema y simplemente ordenan. El número más alto es el más prioritario y así hasta de bajada. Y con eso ya tienen su priorización. No es complejo, acá se ve un poco complejo, pero en el momento que se hace es más fácil. ¿Ya? Entonces eso es eh, una de las metodologías que a mí me parece más fácil porque es más numérica, más objetiva y en donde todos pueden participar con sus puntajes. Luego de eso, ya tienen ustedes su lista de problemas y ahora ya tienen que empezar a hacer cuál es su plan de solución o de resolución de los problemas. Y ahí van con los objetivos. Cuando ustedes tienen una lista de problemas, ¿no? Por ejemplo, número de publicaciones bajas, el objetivo es, ¿no? Mejorar o aumentar el número de publicaciones en el año. Para eso pueden haber miles de soluciones, ¿no? Obviamente la solución no va a ser aumentar las publicaciones, no, sino soluciones reales, ¿no? De repente, supongamos, dar un taller de investigación a los miembros de todos los comités. Ya, esa es una alternativa. Luego puede haber otra alternativa que diga, no sé, pagar a cada miembro por cada publicación. O sea, son diversas alternativas, ¿no es cierto? A eso voy. Pueden ser diversas, tantas alternativas y no todas pues son las mejores. Obviamente se selecciona la intervención o solución que sea lo que vimos antes, más factible, ¿no? Que sea, que pueda realizarse. Y luego se tiene que colocar a un responsable y poner un plazo. ¿Por qué? Porque muchas veces se hacen, y esto ocurre en cualquier organización y mucho más en las del Estado, se hacen miles de pendientes, ¿no? Todas estas son las soluciones que vamos a dar para estos problemas, pero nadie se hace responsable de nada. Entonces, finalmente llega el diciembre y nadie hizo absolutamente nada. Entonces, siempre les voy a recomendar que cualquier acción que tengan dentro de su plan y que aún más si va a resolver un problema, tenga un responsable. Esa persona es la encargada, la que va a responder por ese problema a fin de año y que tenga un plazo. ¿Un plazo por qué? Porque el plazo no es que ya, a este plazo tú me consigues un terreno. No, 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 a eso no me refiero. Pero, ¿por qué? Para ese plazo más que todo va para ver el avance, ¿no? Supongamos que sus plazos sean cada 3 meses. Entonces, ponen un problema y la solución, el problema de las publicaciones, por ejemplo, ¿no? Pocas publicaciones. Se responsabiliza el director de CPPC, no sé, uno de los directores o uno de los miembros de esos comités. Le damos plazo 3 meses. No quiere decir que en 3 meses ya me tiene que cumplir la meta de publicaciones, no, sino que en 3 meses el director o pueden determinar un encargado que verifique cómo va el plan, ¿no? Por lo general son los directivos, o sea, los principales, verifican, a ver, a los 3 meses él tenía que cumplir la meta. Obviamente no cumplir la meta, pero cómo hemos avanzado, qué se ha hecho, cómo se ha mejorado. Bueno, ya, de aquí te doy 3 meses más y puedes hacer estas cosas, ¿no? Y en 3 meses otra vez verificas y así, ¿no? El plazo es más que todo para eso. Entonces, este plan de resolución es el del análisis de situación, que es un documento aparte del plan operativo que ustedes hacen todos los años. Sin embargo, este es el principal insumo para su plan operativo. Normalmente en el plan que hacen todos los años, el plan operativo anual, colocan todas las actividades a las que ustedes se dedican porque es su razón de ser. De repente el comité académico, no sé, realizar cursos, supongamos, ¿no? O el comité de publicaciones, publicar. Esos son sus objetivos principales como comité. Tienen sus actividades dirigidas a eso, pero también de todos sus problemas pueden haber sacado muchas intervenciones que también tienen que colocarlas en el plan. Por eso es que este plan de resolución no es el plan operativo, pero los objetivos que pongan acá y todas estas actividades que van a realizar para mejorar los problemas tienen que estar incluidos en el plan operativo. ¿Por qué? Porque justamente, como les decía al inicio, una, porque el análisis de situación
debería hacerse antes de hacer el plan operativo. Y dos, porque si no lo colocamos en un plan, pues nadie va a dar cuenta de ello y el análisis de situación se quedó en la nada y no se hizo para nada, ¿no? Entonces, deben colocarlo en el plan para que tenga más poder ese análisis que hicieron, ¿no? Y finalmente llegue a algo, ¿no? Llegue a buen puerto, llegue a cumplir las metas, los objetivos que ustedes tienen como comité. Entonces, todo eso es en lo que deriva el plan operativo, ¿no? Bueno, hacer un plan operativo es otro tema aparte, pero el análisis de situación va dirigido hacia eso, a que esté considerado dentro del plan, porque si ustedes saben, el plan operativo es el lugar en donde se colocan prácticamente las decisiones. Entonces, el análisis situacional te lleva a conocerte cómo estás, cuáles son tus problemas y todo lo que puedes hacer para solucionarlos, y te lleva a tomar decisiones. Y esas decisiones se van a plasmar en el plan operativo, porque el plan operativo, además de ser un documento técnico para ustedes, es también un documento político, entre comillas, porque ahí es donde están las decisiones de su comité y las decisiones de la sociedad y lo que se tiene que hacer en ese año, ¿ya? Entonces, es importante eso, porque ahí van a vincular su análisis de situación con la toma de decisiones, y algunas recomendaciones que ya también las he ido diciendo a lo largo de toda la noche. Primero, conocer bien cuál es su misión, ¿no? ¿Cuál es la misión? La misión es lo que ustedes hacen ahora, ¿no? Para lo que ustedes existen. Por ejemplo, no sé, CPPC, su misión es las publicaciones, publicar. Ya estoy diciendo algo que me imagino yo que es así, pero más o menos relacionado. Entonces, esa es su misión. Su misión es su razón de ser. Es la actividad principal en la que ustedes no sé, se enfocan. Entonces, publicar es de CPPC. Su visión puede ser que el comité sea el más productivo de todos, de aquí en 3 años, ¿no? La visión por lo general es en 3 años, 5 años, 10 años, 20 años. De aquí a 3 años, que sea el comité más productivo de todos. Entonces, si no conocen cuál es su misión y cuál es su visión, no van a saber a dónde van. Entonces, es importante estas dos cosas. Ustedes deben conocerse cuál es por lo menos su misión y visión, y de ahí partir a hacer su análisis de situación. Luego, lo que les decía antes, sistematizar sus datos. Todos los datos que obtengan durante el año, regístrenlos, organícenlos, clasifíquenlos, de tal manera que para el otro año, cuando se tengan que hacer el análisis, ya no es tan tedioso hacerlo. Y ya se tiene una estructura de cómo se van a almacenar los datos, y cada año se pueden agregar nuevos datos, pero todos organizados. Es la forma más fácil de hacer un análisis de situación, ¿no? Incluso si ustedes, por ejemplo, hacen durante el año, pueden hacer incluso todas esas encuestas que les comentaba, pueden hacer encuestas de satisfacción a sus miembros del comité, pueden hacer encuestas a los que no pertenecen para ver cuáles son sus necesidades y qué es lo que les gustaría que el comité ofrezca. Entonces, todo eso lo pueden hacer durante el año y lo pueden ir registrando en una base de datos. Tercero, les decía, considerar información de usuarios internos, que es lo que por lo general siempre hacemos, ¿no? Nos reunimos los del comité y sacamos toda la información necesaria, pero también de usuarios externos, porque justamente la idea de la sociedad, me imagino yo, es ampliar a la población que forme parte, ¿no? O sea, que todos se involucren, que tengan más miembros, que con eso obviamente mejore la productividad de cualquier actividad que hagan. Entonces, si ustedes consideran al usuario externo, al que no pertenece a la organización, tienen más chances de apuntar hacia ellos y que ellos vengan hacia la sociedad, ¿no? Entonces, importantísimo considerar la información externa. Crear indicadores y colocarlos en sus planes anuales, ¿no? Lo que les decía antes, si tienen un indicador, es mucho más fácil medir año tras año para que se cree su tendencia, y ustedes con eso muy fácilmente pueden ver cómo están todos los años, ¿no? Entonces, crear indicadores es muy fácil. Con toda la información que tengan, verifiquen qué variables pueden cruzar y hacer un indicador. Y sincerar la información. En esto del análisis FODA, como les decía, no es poner exageradamente cuál es mi fortaleza o exageradamente cuál es mi debilidad, ¿no? O sea, decirlo lo real.
ser sinceros con toda la información que obtienen. Si de repente en la encuesta de usuarios externos dicen, yo no ingreso a este comité porque es muy burocrático, supongamos, ¿no? O yo no ingreso a este comité porque me ponen muchas trabas. Sincerar la información. Entonces, esa es la debilidad, ese es el problema. Y tienen que colocarlo en el FODA. No tapar ese dato y no colocarlo. No, colocarlo para que se sepa y se trabaje en ello, ¿no? Si no, nunca se va a trabajar en ello. Justamente para eso es lo que les comentaba, ¿no? Y ahora, el documento del análisis de situación, como les decía, puede ser un informe, un documento en Word. Para ustedes es más práctico de repente hacerlo en una estructura de PPT, también puede ser. Pueden hacerlo en un Power BI, de repente si es más conveniente para ustedes o más didáctico. Entonces el análisis de situación no tiene una estructura definida, básicamente es la forma como ustedes quieran hacerlo. Obviamente para el Estado y para el análisis de situación de instituciones de salud, sí existe una forma estructural de cómo se tiene que hacer, que para mi opinión es muy larga y a veces no, no llega a las personas que toman decisiones porque es muy grande el documento, nadie lo lee y al final se toman decisiones sin considerar eso. Y pues, por lo general esos análisis de situación salen ya después que el plan operativo está hecho o que el plan estratégico está hecho, entonces ya no sirve, ¿no? Entonces la idea es que ustedes hagan un plan o un análisis de situación que sea didáctico, que no les tome demasiado tiempo, que no sea muy tedioso, ¿no? Con tanta información, para que sea fácil de sistematizar y colocar dentro de su plan. Entonces eso es lo que yo les podría recomendar. Consideren a todos los que forman parte de su comité, los que no, y bueno, para mí esa es como que la forma un poquito más sencilla de hacerlo. Hay miles de formas en realidad, ustedes pueden investigar en internet, hay muchas, que son también un poquito más dirigidas algunas a rendimiento de empresas financieras, ¿no? O en este caso ya específicas para instituciones de salud, pero esta me parece más práctica y bueno, no sé si tienen alguna duda al respecto. Muchas gracias a nuestro ponente, ha sido una magnífica presentación. Ahora damos inicio a las rondas de preguntas. Para eso solicitamos a nuestros participantes a escribir sus dudas al chat o tranquilamente pueden activar su micrófono. Daremos unos 2 minutos, 2 o 3 minutos para ver si es que algunas personas tienen, tienen alguna pregunta. Veo por ahí una pregunta en el chat. A ver, cuando se tiene una mala relación con el presidente de la sociedad científica local, ¿esto se puede considerar una amenaza? Claro, si tú estás haciendo el FODA de tu comité, solamente de tu comité, y obviamente todo lo que esté fuera de tu comité es amenaza porque no pertenece a tu comité, sí podrías considerarlo como una amenaza, ¿no? Claro, podrías considerarlo como una amenaza. Y obviamente un poquito más de profundizar en el problema, porque puede ser mala relación, pero como les decía al inicio, ¿por qué? ¿No? Ese es el problema, pero ¿por qué es la mala relación? Y puedes ir desglosando otros problemas que de repente existen, ¿no? Por ejemplo, puede ser que hay una mala relación
y la causa es una mala comunicación. Entonces, ahí va la mala comunicación también como, no sé, como debilidad, porque de repente ustedes no están haciendo una buena estrategia de comunicación con el resto de los comités o con los directivos, ¿no? Entonces, sí, puedes colocarlo como una amenaza si es que te estás refiriendo solamente al FODA o al análisis de tu comité como tal, ¿no? Obviamente, si es de toda la sociedad, eso no sería una amenaza, sino ya sería una debilidad, ¿no? Porque está dentro de la sociedad. Listo, doctora, muchas gracias y estamos muy agradecidos por el valioso aporte que nos brindó durante esta presente ponencia. No, tenemos otra pregunta. Ah, Buenas a ver. noches, doctora. ¿De qué manera o qué estrategias podría realizar para tener mayor actividad de los miembros de mi comité? ¿Te refieres a los miembros que son los que toman las decisiones de tu comité o a todos los miembros y en las actividades diversas que realiza tu comité? No, no sé por qué. A los miembros que toman la decisión. Ah, claro. Claro, eso ocurre comúnmente porque los directivos de las sociedades o los directivos de los comités que son electos, ¿no? No se involucran en estas actividades, por ejemplo, de gestión, de mejorar, no sé, la productividad del comité o de lograr todos los objetivos de los planes y todo. Mira, en realidad es voluntario, ¿no? O sea, yo no podría obligar a nadie a trabajar conmigo, lamentablemente, si es que no le interesa o no lo hace. Sin embargo, eh, considero que, a ver, si tú eres la encargada del comité, ¿no? Porque parece que sí, entonces, si tú eres la encargada del comité, podrías intentar un poco organizar tú el trabajo no sé, involucrarlos en actividades un poquito más específicas, ¿no? No como que darle de repente todo esto es para ti, porque también podría uno, que podría abandonar esa tarea y dos, que podrías quedar mal tú y no se realizaría, ¿no? Entonces, de repente, tratar de organizarlo tú y darles tareas un poco más específicas, más puntuales, a las que tú puedes hacer seguimiento. Eso es como una salida, si es que ellos ya no quieren para nada hacer, involucrarse en la parte de gestión, porque esta parte de gestión requiere mucho trabajo mental, ¿no? No solamente es el operativo, sino estar ahí pensando qué hacer. Y lo otro es, bueno, en lo que ocurría en mi sociedad y nos iba muy bien cuando yo estaba en Siembra hace muchos años, era hacer algunas actividades de, no sé, no sociales, como que hoy vamos a salir de noche, no, pero sí actividades que no tengan siempre que ver en eso. En realidad nosotros lo que hicimos es hacernos amigos, todos, y de esa forma pues, disfrutábamos mucho las reuniones porque nos conocíamos ya y hacíamos actividades que no tenían que ver con la sociedad también, salíamos a pasear o lo que sea, y obviamente también nos reuníamos mucho para ver lo de la sociedad. Entonces creo que hacer actividades fuera de lo que es la sociedad y generar una relación un poco más cercana, más amigable, ¿no? De repente un poco más informal, porque quiero decirles que en la organización existen dos tipos de relación. Una es la relación formal, que va de acuerdo al organigrama que ustedes tienen, que él es mi superior, y etcétera. Pero también existen las relaciones informales, que son en realidad una de las más importantes porque enriquecen y fortalecen esa relación entre los miembros y ayudan muchísimo, ¿no? Aunque no lo crean, sí. Y pues eso, ¿no? De repente involucrarlos en ese tipo de actividades. Ahora, lo que tú me dices también a los que toman la decisión, como les decía antes, ¿no? El análisis de situación no tiene que ser un documento tedioso, ¿no? Porque si no, puede ser que corra a muchas personas. Tratar de hacerlo más dinámico y lo más resumido posible sería bueno, ¿no? Y si supongamos que tú eres la que hace ese análisis y quieres que lo vea o quieres comunicarte y que se involucre el que toma la decisión, mostrárselo de forma muy sencilla.
¿no? Hacerlo todo más dinámico, de forma más sencilla, para que la comunicación fluya y se involucren un poco más en lo que tú estás haciendo, ¿no? Listo, Victoria. Muchas gracias.